En este ejercicio nos dan una función f descrita como una fórmula y lo que hay que hacer es hallar el dominio de la función en notación de intervalos. Recuerden que en general el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso la variable independiente es x y como f estaba por una fórmula, el dominio de la función será precisamente aquellos valores de x para los cuales la fórmula tiene sentido, es decir, para los cuales las operaciones en la fórmula de f de x me devuelven un número real. En notación de conjunto podemos escribir eso así. Son todos los x pertenecientes al conjunto de los números reales tales que f de x existe. O de manera complementaria podemos escribir esto así. Son el conjunto de números reales excepto por aquellos x en el conjunto de los números reales tales que f de x no existe. Vamos entonces a encontrar los x para los cuales la fórmula no existe. Para eso escribimos primero la fórmula de una manera más amigable para estudiar todas sus partes. F de x es igual a 2x menos la raíz cuarta de 8 menos, y este valor absoluto de x más 1 que está elevado a la menos 3 lo escribo como 1 sobre el valor absoluto de x más 1 elevado a la 3. Ahí ya podemos ver que f de x no existe por una de las siguientes razones. Primero, acá hay un cociente y sabemos que en un cociente el denominador no puede ser 0. Es decir, f de x no existirá si el denominador de ese cociente, que es x más 1 al cubo, es igual a 0. La otra parte de esta fórmula que puede tener problemas es esta raíz cuarta. Sabemos que las raíces pares únicamente existen si su argumento es un número positivo. Entonces, la otra razón por la cual f de x puede no existir es si el argumento de la raíz cuarta es un número negativo, es decir, si 8 menos 1 sobre el valor absoluto de x más 1 al cubo fuera negativo. Lo que queda ahora entonces es resolver esta ecuación y esta desigualdad y escribir los resultados en este conjunto y terminar describiendo todo el dominio como unos intervalos. Esta ecuación es muy sencilla porque la única forma que el valor absoluto de un número es igual a 0 es si el valor mismo es igual a 0. Es decir, esta ecuación implica que x más 1 es igual a 0 y por tanto x debe ser igual a menos 1. Ahora pasamos a la segunda restricción, para la cual hay que resolver esta desigualdad. Entonces vamos a manipular eso primero un poco para que nos quede más fácil. Primero paso el fraccionario para allá, me queda 8 menor que 1 sobre x más 1 al cubo. Luego puedo sacar raíz cúbica a ambos lados, lo cual no cambia el orden de la desigualdad. Raíz cúbica de 8 es 2, entonces me queda que 2 debe ser menor o igual que 1 sobre el valor absoluto de x más 1. Como el valor absoluto de x más 1 es un número positivo siempre, puedo multiplicar a ambos lados por valor absoluto de x más 1 y tampoco se me cambia el orden de la desigualdad y me queda que 2 por valor absoluto de x más 1 es menor que 1. Igualmente, el 2 es un número positivo, entonces puedo dividir a ambos lados de la desigualdad por 2 y me queda que el valor absoluto de x más 1 debe ser estrictamente menor que 1/2. Para resolver esta desigualdad quiero que repasemos primero una de las propiedades más importantes del valor absoluto y es la siguiente. Recuerden que el valor absoluto de una resta entre dos números, por ejemplo a menos b, es igual a la distancia entre los números a y b en la recta real. De hecho, esta es una de las formas más comunes en las cuales se utiliza el valor absoluto. Es decir, si a es un número que está por acá y b es un número que está por acá, el valor absoluto de a menos b es precisamente la distancia entre ellos dos, siempre un número positivo, a menos b. Entonces, para resolver esta desigualdad vamos a escribir este valor absoluto como una distancia entre dos números. Lo voy a escribir así. Voy a escribir que valor absoluto de x más 1 menor que 1/2 es equivalente a decir que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 1/2.
Así, este término representa la distancia entre x y el número menos 1. Y estoy buscando entonces aquellos x que están a una distancia de menos 1 menor que un medio. Una vez entendemos esta desigualdad como una restricción sobre la distancia de x, estos números son fáciles de identificar, porque lo que necesitamos es que a partir de menos 1, en la recta real, los números x se encuentran a una distancia de menos 1 menor que un medio. Es decir, me voy un medio hacia la derecha y un medio hacia la izquierda a partir de menos 1. Eso me resulta a la derecha en el número igual a menos un medio y a la izquierda en el número igual a menos 3 medios. Y x entonces podrá tomar valores entre menos 3 medios y menos un medio. Tenemos entonces que la solución a esta desigualdad es la siguiente desigualdad. Menos 3 medios estrictamente menor que x, estrictamente menor que menos un medio. O en manera de intervalo, quiere decir que x pertenece al intervalo abierto que va desde menos 3 medios hasta menos un medio. Ya estamos listos para la expresión final para el dominio de f. Vamos a ponerla por acá. Entonces escribimos, el dominio de f serán los reales excepto por el conjunto de x donde f no existe. Y lo que encontramos es que f de x no existe si x es igual a menos 1 o x pertenece a ese intervalo. Entonces este conjunto rojo que da acá se puede escribir como la siguiente unión. Es el número menos 1 unido el intervalo abierto menos 3 medios menos un medio. Geométricamente eso corresponde a tomar la recta real y excluir el número menos 1 y excluir el intervalo abierto menos 3 medios menos un medio. El resto es el dominio. Entonces, ¿qué es lo que queda? El complemento del intervalo abierto menos 3 medios menos un medio, que corresponde a el intervalo desde menos infinito cerrado en menos 3 medios y el intervalo cerrado de menos un medio y hasta más infinito. Podemos verificar el resultado que obtuvimos graficando la función en un computador. La gráfica de f es como se muestra ahí, y ahí se ve muy bien que la función no está definida en el intervalo menos 3 medios menos un medio. El dominio son los reales excepto por este hueco que queda acá. Ahora que ya tenemos el dominio de la función, podemos preguntarnos por su rango. Recuerden que el rango de una función es el conjunto de valores que toma la función. Esto en general es un problema mucho más difícil y la mayoría de veces imposible de determinar a partir de una fórmula. En este caso que tenemos la gráfica podemos usarla y razonar un poco y tratar de estimar el rango. Pensemos primero en los x muy grandes. ¿Qué pasará con esta función a medida que x toma valores arbitrariamente grandes? Miren lo siguiente, cuando x es muy grande, x más 1 es muy grande y x más 1 al cubo es gigantesco. 1 sobre esto va a ser aproximadamente igual a 0, por tanto lo que está dentro de la raíz cuarta es aproximadamente igual a 8 y raíz cuarta de 8 es igual a 1.68, es decir que todo este término es aproximadamente igual a 1.68, pero x es arbitrariamente grande, por tanto f de x va a ser tan grande como queramos si tomamos x suficientemente grande, es decir, esta función crece sin límite a medida que x crece. Similarmente podemos razonar que a medida que x se hace muy negativa, la función se hace también muy negativa. Lo que tenemos entonces es que el rango de f debe involucrar todos los números desde menos infinito hasta este valor acá, que corresponde con f menos 3 medios y es igual a, si hacen el cálculo, a menos 3, incluyéndolo. Y esto lo debemos unir con los valores que f toma para x mayores que menos un medio. Como vimos ahora, a medida que x crece, f crece sin límite y por tanto el rango viene desde por acá arriba
y llega hasta un número por acá. Debe ser calculado identificando dónde esta curva tiene una recta tangente horizontal. Ese cálculo aún no lo podemos hacer y de hecho hay que hacerlo usando un computador, pero les puedo decir que da aproximadamente menos 2.15. Por tanto, el rango de la función será desde menos infinito hasta menos 3, unido aproximadamente el intervalo cerrado en menos 2.15 y hasta más infinito. Quiero que hayan apreciado en este caso, por ejemplo, qué tan difícil puede llegar a ser calcular el rango de una función y de hecho en muchos casos es imposible.